¿Se observa? ¿Sí? Sí, Robert, ¿me profesora. avisa? Ya, muy bien. Cualquier cosa me pasan la voz, por favor. Entonces, como pueden ver, nosotros ponemos acá micología. La micología es la ciencia que estudia a todos los hongos. Antiguamente se pensaba que los hongos eran pequeñas plantitas e inclusive hay publicaciones modernas donde todavía las siguen considerando como plantitas, pero definitivamente no es así. Entonces, nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar en esta clase. Tenemos, en primer lugar, el estudio de las características generales de los hongos, como ya les había mencionado. Dónde se encuentran, qué tamaño presentan, cuál es la morfología, reproducción e identificación. Conociendo estas características, nosotros podemos llegar a la clasificación. Bien, como les había mencionado, la micología estudia los hongos y en este caso la micología médica estudia a los hongos relacionados con la salud pública. La micología deriva de dos prefijos. Tenemos el prefijo miques, que quiere decir setas, hongos, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen micología, micosis, micotoxina, micetismo, ¿no? Entonces, con ese prefijo se están refiriendo a los hongos. También tenemos el prefijo fungi o fungus. De igual manera, se refieren a los hongos. Fungicida, bola fúngica, ambiente fungoso, ¿no? Entonces, estamos hablando de los hongos. Como les había mencionado, los hongos antiguamente se consideraban como pequeñas plantas y se estudiaba dentro de la biología, dentro del reino Plantae. Pero en la década del 70, dos estudiosos de las estructuras y de la estructura química de los microorganismos, tenemos a Whittaker y Lynn Margulis, estudian a los hongos, estudian cada una de sus estructuras y demuestran que los hongos son organismos muy particulares, completamente diferente a otros seres vivos, y se crea el reino fungi. Entonces tenemos aquí un cuadro general donde podemos ver el estatus de los hongos. En la base tenemos a los más primitivos, a los moneras, que ustedes han estudiado anteriormente, a las bacterias, han estudiado a los parásitos, a los protozoos, y llegamos a un tercer bloque en la parte superior, donde encontramos a los hongos conjuntamente con el reino Plantae o las metafitas, que se refieren a las plantas, y los metazoos, que refieren a los animales. ¿Y por qué los hongos se encuentran en este grupo? Porque son organismos mucho más evolucionados. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos las características generales. Tenemos acá la historia de la micología, en realidad es muy grande. Solamente les voy a indicar algunos puntos para que ustedes tengan una idea de cómo se inició el estudio de la micología. Tenemos varios autores antes de Cristo, ¿no?, que pensaban que los hongos aparecían por generación espontánea. Luego, ya después de Cristo, aparecen otros autores donde creen o asocian a los hongos con las lluvias, con los truenos. No dejaban de tener razón, porque los hongos se encuentran en todo lugar, se encuentran en la tierra, en los detritus. Entonces, cuando llueve, cuando hay truenos, hay lluvia, humedecen la tierra y estos germinan. Entonces, ellos pensaban pues que los hongos
nacían de la tierra de por sí, ¿no? Entonces todos hacían, como se dice, referencia de los hongos por acción de los truenos durante las lluvias. Ya en la década, Andrea Casalpino, por ejemplo, indica que los seres son intermedios entre las plantas y los animales. Hooke, que estudia pues lo del microscopio, dice que son seres inferiores. Tournefort, que se origina de partículas o granos, ya se están acercando. Esas partículas o granos observados por Hooke realmente vienen a ser las conidias, las esporas. Marchand ya dibujó estas estructuras. Luis Fernando indica que es la descomposición, ¿no? Nace de la descomposición, y el micelio es la materia intermedia de la descomposición y el cuerpo fructífero. Ya en la antigüedad, los griegos y romanos conocían a los hongos, o sea, conocían la enfermedad como la dermatofitosis, que nosotros vamos a ver ahora en este capítulo. Conocían lo que es el querium, y además lo más desarrollado en esas épocas era el estudio de los hongos macroscópicos. De ahí que Pierre Antonio Michel funda la micología con su libro Nova Plantarum, donde se estudia principalmente a los hongos macroscópicos. De ahí ya viene, a partir de 1850, publicaciones sobre determinados hongos, como Fresenius, que habla de la aspergilosis, Remark de la tiña fábica, la Jimbeck sobre levaduras del muquet, Schoenlein, hongos del cuero cabelludo, y llegamos a Raymond Saburó, el fundador de la micología médica, con su trabajo de investigación, las tiñas. Y ahí tenemos muchos investigadores que vamos a ir mencionando a medida que avancemos el curso. Entonces vamos a estudiar las características generales de los hongos. Les había mencionado que son organismos más evolucionados, y efectivamente son más evolucionados porque tienen un núcleo verdadero, tienen un núcleo eucariótico. Entonces estos organismos pueden ser unicelulares o multicelulares. Existen pues más de 1.500.000 especies, 100.000 descritas, todo es un aproximado, 400 potencialmente patógenos y 50 patógenos confirmados, ¿no? Pero en los últimos años también han aparecido nuevos microorganismos, nuevos hongos emergentes. Por otro lado, se dice que son heterótrofos, porque estos microorganismos requieren del carbono fijado orgánicamente, se alimentan de sustancias orgánicas muertas. ¿Y cómo sucede? Se dice que tienen una digestión extracelular. Esto indica que los hongos toman sus alimentos del exterior, y para ello las células fúngicas tienen un laboratorio químico. Se dice que es uno de los mejores laboratorios químicos que tiene la naturaleza, porque produce una infinidad de enzimas que puede, pues, inclusive, que degradan los compuestos orgánicos, inclusive degradan la lignina o productos que antiguamente se pensaba que no se podían degradar. Ahora, una vez degradados estos productos orgánicos, el hongo devuelve a la naturaleza elementos simples que luego son absorbidos. Y de ahí que se dice que los hongos se alimentan por absorción pasiva. Entonces tenemos absorción pasiva. De acuerdo al tipo de alimentos,
Los hongos pueden clasificarse en hongos saprófitos, aquellos que se encuentran normalmente en la naturaleza, degradan los compuestos orgánicos y los absorben. Los parásitos, hongos parásitos, aquellos que se han adaptado a la vida parasitaria y obtienen sus alimentos, se nutren de un huésped. Y simbióticos, aquellos que conviven con otros seres vivos, aportando ciertos productos y recibiendo otros del huésped en el que están con el que están conviviendo. Entonces, eso es con respecto a las características de los hongos, ¿no? De acuerdo a su característica de heterótrofos. Les había mencionado que no son plantas, por lo tanto, no son fotosintéticos, carecen de clorofila. Esto hay que aclararlo siempre. Como les decía, a veces no se lee muy bien, no se ve bien. Inclusive hay todavía publicaciones donde indican que los hongos son pequeñas plantitas. Y como son pequeñas plantitas, no almacenan almidón, sino glicógeno, un compuesto muy similar al glucógeno. No presentan elementos vasculares y no tienen movilidad. Ahora, algunas estructuras sexuadas primitivas pueden presentar flagelos, pero son las estructuras sexuadas y los flagelos permiten movilizarse para poder fecundar a otras células. Presentan respiración aeróbica. Normalmente son organismos aeróbicos, pero también pueden ser facultativos. Pueden desarrollar muy bien en ambientes de baja tensión de oxígeno y además, gracias a esta característica de facultativos, pueden producir sustancias, metabolitos secundarios muy importantes. Bien, entonces, con respecto a sus características estructurales generales, después vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos la pared celular, esta parte que ustedes ven aquí, esta parte superior, constituido por una cantidad de microfibrillas entrecruzadas. Estas microfibrillas se encuentran unidas por una sustancia amorfa. Entonces, tenemos las microfibrillas cuya composición más importante en los hongos más evolucionados como los que vamos a estudiar, en ellos vamos a encontrar fundamentalmente quitina. Los más antiguos, podríamos decir, pueden tener quitosana y celulosa. En todo caso, la pared celular puede estar constituida por quitina quitosana, quitina celulosa, o hay una combinación de estos compuestos, pero principalmente el elemento químico más importante, orgánico más importante, es la quitina. Ahora, les decía que esta quitina está unida por una sustancia amorfa constituida por polisacáridos complejos que une a las microfibrillas y constituyen una pared bien gruesa. Se dice que esta pared es muy dura, difícil de romper y que se le compara con la fuerza tensil del acero. Entonces, los polisacáridos complejos los tenemos aquí, pueden ser son glucanos, beta 1,6, beta 1,3 glucanas, etc. Pero además tienen sustancias como mananas, galactomananas. Estos compuestos varían según las especies y son característicos, le dan la característica a cada especie. Luego, por debajo de la pared celular,
tenemos nosotros a la membrana celular, que está constituido por dos capas, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente. Pero lo que quiero resaltar, que es cuando se hicieron los estudios en la década del 70, encontraron que esta capa estaba constituida básicamente por ergosterol. ¿Ven ustedes estos puntos aquí? Vienen a ser el ergosterol. Antes del 70 no se conocían este compuesto, no se conocía el ergosterol. El descubrimiento de la presencia de ergosterol constituye una etapa muy importante para los hongos. Epidemiológicamente, los hongos se dividen en dos, antes del 70 y después del 70. Antes del 70 se conocían poquísimos antifúngicos muy tóxicos, y después del 70, gracias al ergosterol, este constituye una diana para la investigación de antifúngicos contra este compuesto para eliminar a los hongos. Y así pues se descubre lo que viene a ser vienen a ser los azoles. Empiezan los azoles de primera generación, segunda generación, tercera generación, etc. Entonces, antes del 70 existían muchos hongos, había mucha resistencia. Después del 70 empiezan a bajar la presencia de los hongos en caso de las micosis. Algunos tienden a desaparecer, como el Epidermophyton flocosum, que vamos a ver después, y otros se vuelven sensibles, y ahora en la actualidad muchos de ellos inclusive ya están haciendo resistencia a los azoles. Entonces tenemos un trabajo que se les va a presentar después para que vean ustedes la diferencia entre los hongos que existían antes del 70 y los hongos después del 70. Luego tenemos el citoplasma que está constituido por mitocondrias, ribosomas, etc. Entonces, con respecto a la reproducción de los hongos presentan dos tipos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual es llamada también anomorfa, llamada también imperfecta, y la reproducción sexual es llamada teleomorfa o reproducción perfecta. Algunos hongos presentan reproducción asexual y sexual. Nosotros vamos a estudiar a los hongos desde el punto de vista sexual. Es la forma en la que vamos a encontrar a los hongos. Los hongos generalmente se reproducen asexualmente. Estos hongos, a este tipo de reproducción se denomina también somático o vegetativo. No hay intercambio genético, se puede presentar varias veces al año, y la progenie da lugar a individuos idénticos a su progenitor, ¿no? En cambio, la reproducción sexual requiere de dos elementos de la misma especie, dos células fisiológicamente diferentes. Entonces, todo esto lo vamos a ver cuando desarrollemos un poco más sobre la reproducción de los hongos. La reproducción de la sexual o la reproducción asexual y sexual generalmente se presenta cuando el hongo está en su nicho ecológico. Generalmente en aquellos hongos fitopatógenos, aquellos que producen enfermedades en las plantas o parasitan las plantas. Con respecto al tamaño de los hongos pueden ser macroscópicos y microscópicos. Ustedes ya conocen a los hongos macroscópicos, los han visto
en el campo, los hongos de sombrerito, ¿no? Los han visto en los supermercados, donde se compran los champiñones para el uso comestible. Existen en la naturaleza sí, cientos de hongos macroscópicos, muchos de ellos tienen unos colores muy vivos, muy atractivos, pero cuidado, estos hongos son muy peligrosos. Estos hongos pues, tienen sustancias venenosas o producen alteraciones psíquicas, en fin. Entonces, estos hongos presentan toda esta estructura, viene a ser su cuerpo vegetativo, toda esta estructura que ven ustedes, y pueden medir de 1 centímetro a 20, 30 centímetros o más, dependiendo de la especie. Generalmente estos hongos macroscópicos son estudiados pues en biología, ¿no? Pero nosotros vamos a estudiarlos, vamos a estudiar a los hongos microscópicos y no a todos, sino a aquellos relacionados con la salud pública. Entonces, también ustedes conocen el cuerpo vegetativo de estos hongos. Cuando ustedes ven una placa verde, una placa parda, una placa negra, una placa azul verdosa, cualquiera de estas estructuras viene a ser el cuerpo vegetativo del hongo, y este cuerpo vegetativo también se denomina colonia. Ahora, ¿cómo se origina la colonia? Por estructuras microscópicas. Entonces tenemos una serie de hongos que presentan diversas morfologías, diversas estructuras que van a dar origen a estas colonias. Eso lo vamos a desarrollar mejor. Ahora, ¿dónde habitan los hongos? Los hongos pues se inician, dicen, en el agua. Eran hongos acuáticos que se adaptan a la vida terrestre y se quedan por mucho tiempo, muchos años en la vida terrestre, parasitando a los animales inferiores, parasitando a las plantas, mezclándose con la tierra, hongos saprófitos, completamente saprófitos. Muchos de estos hongos, en su evolución, pasan a formar parte de la microbiota normal de la piel, de las mucosas de los humanos. Como les decía, forman parte de la microbiota normal o bien pasan a infectar y producir enfermedad, producir micosis. También forman parte de la microbiota normal de la piel de los animales, del pelaje, de las plumas, o bien se pueden encontrar en las excretas, ¿no? De mamíferos o de las aves. Eso también vamos a estudiar. Cuando estudiemos algunos hongos, vamos a ver que muchos de ellos infectan a partir de las excretas de las aves. Ahora, pueden encontrarse formando parte de la microbiota o también produciendo micosis. ¿Ya? Entonces, como decía acá, se puede encontrar en la piel, cuero cabelludo, mucosas, etc. Ahora, en términos generales, entonces, podemos decir, se encuentran en todo sitio. Son ubicuos. Se encuentran también en el aire. Nosotros vamos a estudiar la próxima clase aquellos hongos que están en el aire contaminando los ambientes, en el agua, en las plantas, en la tierra. Bien, también tenemos nosotros a los hongos beneficiosos con respecto a la utilidad, y como todo tiene que haber un equilibrio, también hay hongos dañinos. Entonces vamos a ver en términos generales qué beneficios podemos tener de los hongos. Se dice que los hongos cumplen
un rol ecológico muy, muy importante. Les había mencionado que la célula fúngica es un laboratorio químico que produce enzimas que degradan, digieren las sustancias orgánicas e inorgánicas y devuelven a la naturaleza los elementos químicos simples que sirven de alimentación a, a organismos inferiores. Entonces se dice que son grandes recicladores. En este punto, cuando estos organismos inferiores utilizan estos elementos simples, se está iniciando pues la cadena alimentaria. Ahora, no solamente sirven de alimento a seres inferiores, sino también que fertilizan los suelos. Pueden vivir en asociaciones biológicas que las vamos a estudiar después. Ahora, son la base de procesos industriales, sirven de fuente de alimentación, ustedes los han visto, lo ven, han utilizado los champiñones, las trufas, las setas como alimentos, se utilizan en la elaboración del pan. Cuando ustedes pasan por la panadería o calientan en el horno un pan, sienten un olor muy agradable. Entonces, eso se debe a Saccharomyces, una levadura que ayuda a que el pan madure, que la masa del pan madure y se produce un olor y sabor muy agradable. De igual manera se utiliza en la maduración de los quesos, ¿no? Y también en la elaboración de alcoholes. Miren ustedes, esta Saccharomyces pues se utiliza en la elaboración de vinos, cerveza, chichas, todo, cualquier sustrato donde se encuentra Saccharomyces va a fermentar y como producto final van a producir alcohol. Entonces, esa es una característica de los hongos. Otros hongos, como Aspergillus niger, por ejemplo, producen ácidos orgánicos, producen vitaminas, proteínas. En la actualidad, estos productos eran utilizados directamente de estos hongos mencionados, pero estas características sirvieron para elaborar productos ya en el laboratorio, sintéticos en los laboratorios. Han servido para elaborar drogas y antibióticos. Quien nos recuerda al Penicillium notatum, uno de los hongos más importantes que tenemos nosotros, porque a partir de ahí se conoce, pues Fleming descubre la presencia de la penicilina, que realmente increíble este descubrimiento. La grisiofulvina, que se utilizaba antes del 70 para el tratamiento de dermatofitos, ¿no? Obtenida de Penicillium grisiofulvum. Y también se utiliza en la investigación, principalmente en la genética. ¿Por qué? Porque los hongos tienen un periodo generacional corto con relación a los animales, a las plantas o a los humanos, por ejemplo. Porque nuestro periodo generacional se desarrolla en años, meses, ¿no? En cambio, los hongos de una semana a otra ya podemos ver cambios en la progenie si es que se está haciendo estudios genéticos. Ahora, ¿cuáles son los efectos nocivos? Tenemos, por ejemplo, el micetismo. El micetismo quiere decir que hay hongos que producen metabolitos secundarios que se consideran venenos. Otros hongos producen estructuras que contienen alucinógenos, por ejemplo, el LSD, ¿no? Todos saben qué acción produce el LSD. Entonces hay que tener mucho cuidado con los hongos macroscópicos que se encuentran en el medio ambiente. Estos hongos eran muy conocidos por los médicos empíricos,
los brujos en la Edad Media y utilizaban pues a su conveniencia estos productos. Ahora, por otro lado, se dice que producen micotoxicosis. Eso quiere decir que producen metabolitos secundarios denominados micotoxinas que producen intoxicación en los animales y en los humanos. Esto lo vamos a desarrollar mucho mejor cuando estudiemos a los hongos del medio ambiente. Por otro lado, también se habla de las alergias. Acabo de decir hongos del medio ambiente. Entonces, estamos inhalando a muchos de estos hongos, los cuales van a producir alergias. Pero no solo los hongos del medio ambiente producen alergias. Aquellos que parasitan y producen micosis, como los dermatofitos, las cándidas, van a producir dermatofitiris, candiditis, etc. Entonces, estos puntos los vamos a desarrollar en la parte que corresponde a los hongos ambientales. También les había mencionado que producen patologías, que producen daños, y estos daños se denominan micosis. La micosis, dependiendo del lugar donde se produce, va a tomar diferentes nombres, ¿no? Dermatomicosis, candidomicosis, en fin, dermatomicosis. Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de patologías producidas por estos hongos. Vamos a estudiar a todos los hongos que producen patología en humanos. Se dice que también indirectamente afectan a los humanos porque son fitopatógenos, producen enfermedades en plantas. Y como les había mencionado, son contaminantes, se encuentran en el medio ambiente y contaminan todo. Pero no le podemos decir, son unos contaminantes, le tienen miedo. Hay mucha gente que hasta ahora tienen problemas. En realidad, ellos contaminan si es que uno les deja contaminar. Y eso lo vamos a ver después. Bien, y ahora vamos a pasar a un punto muy importante donde vamos a estudiar la morfología de los hongos. Esto lo van a desarrollar mucho mejor en la práctica, pero ustedes tienen que tener el concepto. Entonces, habíamos mencionado sobre el cuerpo vegetativo, ¿no? El cuerpo vegetativo de los hongos, aquí los estamos viendo, es esta estructura macroscópica que dentro de, antiguamente se les denominaba talo, ¿no? Entonces, algunas veces se sigue utilizando el término talo, pero esto viene a ser el cuerpo vegetativo o colonia. Miren, este es un cuerpo vegetativo, otro cuerpo vegetativo y así. Y para que este cuerpo vegetativo se constituya, para que este cuerpo vegetativo se forme, miren, aquí vemos un cuerpo vegetativo, esta estructura redondita es el cuerpo vegetativo de una levadura. Entonces, para que estos cuerpos vegetativos o estas colonias se constituyan, es importante dos fases. Así de sencillo, no vamos a hablar ni de desglosarlas. Una fase vegetativa que tiene que ver con la nutrición de los hongos y una fase de reproducción que se relaciona con la formación de estructuras que le van a permitir reproducirse y perpetuar la especie. Entonces, si cualquiera de estas fases falla, el hongo muere, el hongo desaparece. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la estructura fúngica. La estructura fúngica está relacionada con la forma que presentan estos hongos. Y los hongos presentan dos formas básicas. Una forma unicelular, el elemento representativo viene a ser la levadura, ¿no? Esta es una levadura, miren ustedes. Esta estructura redondita es una levadura. Aquí lo tenemos en esquema.
Es una estructura redonda, puede ser ovalada y produce unas prolongaciones denominadas yemas o blastoconidias. Entonces estas yemas o blastoconidias se desarrollan y luego se desprenden de la célula madre. También tenemos levaduras con estructuras muy excepcionales, como por ejemplo el Cryptococcus neoformans, que presenta una cápsula de naturaleza lipopolisacárido, que no colorean muy bien, por ejemplo, con el GRAM, pero sí con la tinta china. Ustedes ya conocen el método de la tinta china, que colorea simplemente el fondo. Entonces aquí tenemos una colonia, una estructura, cualquier estructura redonda u ovalada, o estas yemas, si caen a un sustrato adecuado, van a dar lugar a esta estructura que observan ustedes acá. Observen esta levadura redonda, completamente redonda, con superficie lisa, y dependiendo de la especie puede ser de color blanco perlado, blanco parduzco, pueden ser de color rosado, o también varía la superficie. Su superficie puede ser de aspecto cremoso o aspecto mucoide, como en el caso de Cryptococcus, que por la presencia de la cápsula presenta un aspecto mucoide. Entonces, esa es la característica de la levadura. Ahora, estas levaduras, cuando se encuentran en un ambiente bastante pobre, tienden a producir pseudohifas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si el ambiente es pobre? Lo que sucede es que la levadura produce la yema o blastoconidia, y esta yema o blastoconidia se alarga y sufre brotes sucesivos. Y en sus puntos de brote van a producir yemas o blastoconidias. En algunos casos forman unas estructuras redondas llamadas clamiconidias. En algunos casos. Lo vamos a ver después. O también algunos son unas levaduras, como Candida albicans, por ejemplo, que forman parte de la microbiota normal. Cuando se encuentra invadiendo tejidos, estas levaduras van a producir blastoconidias que se alargan y ya no van a producir pseudohifas, sino van a producir hifas verdaderas. Entonces, estos son los cambios que pueden sufrir las levaduras dependiendo del ambiente donde se encuentran. Depende de las sustancias nutritivas, del pH, de la temperatura, etc. Con respecto a los hongos pluricelulares, hemos hablado de los unicelulares y ahora de los hongos pluricelulares. El elemento representativo viene a ser la hifa. ¿Qué vienen a hacer las hifas o qué vienen a hacer las hifas? Las hifas vienen a ser tubos rígidos de longitud variable. Entonces vemos acá una estructura del hongo que cae a un sustrato, se produce un brote. Este brote se denomina tubo germinativo. Este tubo germinativo se sigue creciendo, sigue desarrollándose y sufre ramificaciones. Aquí tenemos una primera ramificación, segunda ramificación, tercera ramificación, y así sucesivamente se va ramificando. Entonces las hifas tienen una longitud variable, como les decía, depende de la especie. Tienen un diámetro de 1 a 30 micras y presenta una zona de crecimiento que viene a ser la punta. La puntita de la hifa es la zona de crecimiento denominado domo.
donde la hifa es mucho más delgada. Y en la parte posterior de la hifa, la parte más antigua, la pared celular es más delgada. Bueno, entonces tendríamos acá la ramificación de las ramificaciones sucesivas de las hifas hasta llegar a formar un lecho de hifas. Y este lecho de hifas viene a ser el micelio o colonia. Entonces, ¿qué es el micelio o colonia? Es el conjunto de hifas. Las hifas, si las observamos al microscopio, es lo que van a hacer ustedes. Estas hifas pueden ser septadas, presentar septos, o simplemente se les dice también tabicadas, o simplemente no presentan septos. No presentan septos, son sifonadas, se dice que son hifas no septadas, hifas no tabicadas o cenocíticas. Este término siempre se menciona. Hifas cenocíticas. Yo les digo hifas cenocíticas y ustedes inmediatamente ya tienen que conocer que se trata de hifas no tabicadas. Entonces, volviendo a repetir, el micelio colonia viene a ser el conjunto de hifas. Ahora, las hifas pueden sufrir cambios dependiendo pues de la especie. Así tenemos unas hifas que tienden a enrollarse formando hifas en espiral. Nosotros esto lo vamos a ver en el caso de los dermatofitos. O hifas que van a presentar unas estructuras en forma de peine. También lo podemos ver en dermatofitos. O formar unas estructuras en forma de raqueta, ¿no? O forma de candelabros, o hifas pectinadas, vamos a ver, en forma ¿cómo se llama? De vértebra, perdón, ya dijimos pectinadas, forma de peine, hifas pectinadas en forma, pues, de vértebras, ¿no? Todos esos cambios que sufren las hifas son características de determinadas especies. Entonces, como pueden ver, nosotros estamos viendo las diferentes estructuras y siempre me refiero a que son características de especies. Eso quiere decir que el estudio de la morfología es muy, muy importante porque nos permite, pues, identificar a los hongos. Ahora, también en su vida parasitaria pueden sufrir cambios. Por ejemplo, las hifas. Las hifas pueden producir cambios llamados como, por ejemplo, el dimorfismo o estructuras denominadas, pues, fumagoides o agruparse formando granos. ¿Cuándo decimos que hay dimorfismo? Cuando, por ejemplo, las hifas presentan cambios en sus elementos nutricionales. Cambio de pH, temperatura, tensión de oxígeno, etc. Aquí, por ejemplo, podemos hablar nosotros del Histoplasma capsulatum, un hongo que se encuentra en la naturaleza y que ingresa al organismo por inhalación. Tenemos la forma micelial. ¿Por qué digo forma micelial? Porque sabemos que el micelio está constituido de hifas. Entonces aquí tenemos hifas que dan lugar a estructuras, ¿no? Conidias, estructuras, cuando se encuentran en el medio ambiente a temperatura de 26, 28 grados centígrados. Cuando estos hongos pasan, son inhalados, por ejemplo, por el humano o los animales, llegan a un ambiente con elementos nutricionales muy ricos, un pH diferente, temperatura de 37 grados centígrados, baja tensión de oxígeno, entonces cambian de forma y se convierten en levaduras. Puede suceder lo contrario, acá estamos hablando de hifas, pero podemos agregar en caso de levaduras, por ejemplo, Candida albicans. Candida albicans
es una levadura redondita u ovalada que forma parte de la microbiota, pero cuando parasita, cuando ingresa a los tejidos, gracias a estos elementos ambientales, va a formar hifas, como ya les había mencionado. Ahora, muchos hongos negros, oscuros, llamados hongos de matiáceos, cuando parasitan, normalmente son saprófitos, pero cuando parasitan, son hongos filamentosos, también tienden a sufrir cambios. Y estos cambios se manifiestan con formación de estructuras redondas u ovaladas, con tabiques transversales o verticales, de color pardo oscuro. Estas estructuras se denominan formas fumagoides. Esto es común en casos de cromomicosis, por ejemplo, ¿no? Eso también vamos a estudiarlo. Otros hongos tienden a agruparse y formar granos, unos granos de colores, pueden ser blancos, pueden ser oscuros, y se observa en casos de micetomas, de cuando el hongo ingresa a la piel, forma fístulas y segrega estos granos. También lo vamos a ver en el capítulo de micología. Bien, seguimos estudiando a los hongos, ya les había dicho que es muy importante, y vamos a hablar sobre las hifas. El micelio colonia, que presenta dos tipos de hifas, de reproducción o hifas aéreas, por ejemplo. Tenemos aquí el micelio de reproducción o micelio aéreo, que está constituido por hifas que se desarrollan sobre la superficie del substrato y va a dar origen a las estructuras de reproducción. Estas estructuras de reproducción varían dependiendo, pues, de la especie del hongo. Y por estas estructuras nosotros vamos a reconocer a los hongos. Luego tenemos al micelio vegetativo o profundo, que se constituido por hifas que se introducen en el substrato para absorber las sustancias nutritivas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las hifas, el micelio aéreo, en este caso la colonia, de color blanco, de aspecto algodonoso, y a la vuelta vamos a ver en la base el micelio con hifas, el micelio vegetativo constituidas por hifas, ¿no? Pero vamos a estudiar estas características también, que estas hifas al nutrirse pueden producir también pigmentos, pueden producir determinadas estructuras. Entonces, hablamos de las colonias o micelios aéreos, el micelio de reproducción, y son diferentes. Acá quiero mostrarles la diferencia, y gracias a la diferencia de estas colonias, nosotros podemos identificar a los hongos. Entonces aquí tenemos una colonia, por ejemplo, de aspecto terroso, algodonoso de color gris, crecimiento lento, pigmento naranja, pigmento marrón. Entonces aquí lo volvemos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estas colonias o micelios? Nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar sus características macroscópicas. ¿Y qué estudiamos? El aspecto terroso, el color, el aspecto terroso, el aspecto algodonoso, el color pardo, blanco, gris, blanco, el pigmento que difunden, rojo, naranja, el tiempo de desarrollo. Unos hongos desarrollan en 3-4 días, otros 7-8 días, otros 14-15 días, y cuando se trata del aislamiento primario de estos hongos, por ejemplo, puede ser 30-40 días.
Entonces, el tiempo de desarrollo también varía dependiendo del hongo. Y para adquirir sus características microscópicas, el tiempo de desarrollo depende de la especie. Y también van a dar lugar microscópicamente a estructuras especializadas que ustedes lo van a ver muy bien en la práctica. El día jueves ustedes van a ver estas estructuras, las artroconidias, miren estas estructuras que se articulan. No voy a definirlas ahora, les voy a mostrar nomás porque en la práctica tienen la definición y lo van a poder observar muy bien. Entonces son estructuras de resistencia. El hongo está en un ambiente pobre y da lugar a artroconidias, se articula o forman estructuras redondas. ¿Se acuerdan que les dije que cuando el medio es empobrecido, algunas levaduras inclusive forman unas estructuras redondas? Esas vienen a ser las miconidias. Hay otras estructuras que les sirven para fijarse al al sustrato, que vienen a ser los rizoides, como ven aquí, observan aquí, y estolones, estructuras que sirven unir que pueden presentar los rizoides a partir de estos estolones. Entonces hay hongos que se desarrollan directamente de los rizoides, otros que van a desarrollar sobre estolones. Bien, entonces vamos a hablar del micelio de reproducción. Les había mencionado que va a dar lugar a formas de estructuras que van a permitir la perpetuación de la especie. Son de origen externo y son de origen interno. Ya como el tiempo nos está ganando, entonces cuando hablamos de estructuras de origen externo, cuando mencionamos a las conidias. Estas conidias, dependiendo del tamaño, se dice que pueden ser microconidias o macroconidias. Las microconidias se van a desarrollar sobre hifas. Miren ustedes, las hifas ya las están conociendo. Estas microconidias se desarrollan sobre la superficie. Pueden ser redondas, pueden ser ovaladas, pueden agruparse en racimo, en fin. Entonces son estructuras pequeñitas de 2, 3, 4, 5 micras. Luego tenemos las macroconidias, de igual manera. Estas macroconidias se desarrollan sobre la superficie de las hifas. En este caso, estos hongos tienen microconidias y macroconidias. Las microconidias son unicelulares y las macroconidias son pluricelulares. Ustedes ven que hay muchos tabiques, entonces los hongos se diferencian por el tipo de microconidias, por el tipo de macroconidias. Y hay honguitos, pues, que no se desarrollan directamente sobre la superficie de una hifa, sino que dan lugar primero a la formación de estructuras especializadas. En este caso tenemos los conidióforos. Miren ustedes, esta estructura alargada es un conidióforo que se extiende, que se ensancha y da lugar a unas estructuras llamadas esterigmas que originan las conidias en cadena. Estas conidias caen a los sustratos y pueden germinar. Entonces, tenemos los conidióforos que dan lugar pues a las conidias. Ahora, también tenemos estructuras de origen interno ¿por qué decimos origen interno? Porque se originan dentro, se forman dentro de un cuerpo denominado, en este caso, esporangio. Entonces, de igual manera, estas esporas para producirse tienen que desarrollar una estructura alargada denominada esporangióforo. Luego se ensancha, forma una estructura redondeada
estructura denominada esporangio, y dentro del esporangio se van a formar las esporas, ¿no? Luego tenemos nosotros las estructuras sexuales heteromorfas, que lo vamos a ver mucho mejor en la clase de reproducción de los hongos. Entonces, de igual manera, estas estructuras sexuales o teleomorfas pueden ser de origen externo. En ese caso, tenemos, por ejemplo, las basidioconidias, que tenemos acá un basidio donde encontramos dos núcleos que se fusionan y dan origen finalmente a las basidioconidias, con 2N número de cromosomas. Entonces son basidioconidias porque se forman externamente. Y las de origen externo se forman dentro de estructuras. En este caso, por ejemplo, esta es una estructura denominada asca, y dentro de ella se forman las ascosporas. O bien tenemos gametos que se fusionan, forman el huevo cigote y dentro de esta las cigosporas. Entonces, nosotros vamos a ir describiendo a medida que desarrollamos el curso si son basidiomicetes, ascomicetes o cigomicetes. Para concluir con esta primera parte, nosotros acá tenemos un resumen y hablamos de cómo identificamos a los hongos por su morfología. Tenemos el micelio colonia, ya saben qué cosa es el micelio colonia, que para obtener este micelio colonia nosotros necesitamos un medio de cultivo. Los hongos desarrollan medios de cultivo simples. El sustrato o el medio simple que más les agrada a los hongos viene a ser, o la sustancia orgánica que más le agrada a los hongos es la glucosa. Por eso que los diabéticos tienen que cuidarse de los hongos. Y un medio tenemos creado por Saburo, tenemos el medio clásico, el agar-Saburo glucosado, que tiene la glucosa como fuente de carbono, la peptona como fuente de nitrógeno. Esto lo vamos a ver también en la práctica de medios de cultivo. Ahora, para poder aislar a los hongos en un medio a partir de muestras patológicas, este medio clásico lo podemos convertir en un medio selectivo simplemente agregando antibióticos. Como pueden ver, este medio es muy importante. Este medio lo vamos a ver una y otra vez. Los hongos son muy sencillos, muy pobres, no son muy exigentes y siempre vamos a utilizar para su aislamiento el agar-Saburo glucosado, pero lo hacemos selectivo, como vuelvo a repetir, con un antibiótico. Una vez que desarrolla el micelio colonia, le estudiamos sus características macroscópicas, como hemos mencionado, y sus características microscópicas. Y aquí tenemos al famoso Trichophyton rubrum, el hongo dermatofito más importante en dermatología. Está presente en piel, pelos, uñas, en el 80-90% de casos de dermatomicosis. Este hongo es muy importante. Miren sus características macroscópicas, identifiquen estas características, fijen estas características. Y microscópicamente forma gran cantidad de microconidias, ¿no? Entonces forma gran cantidad de microconidias, las pueden ver aquí, son microconidias en forma de lágrima, características de micro. Rara vez producen macroconidias. Luego tenemos las levaduras, miren ustedes aquí, ya se les ha explicado a ustedes, se pueden observar con azul de lactofenol las características microscópicas,
Observen ustedes este gran, una levadura con su blastoconidia o yema y sus colonias, que también los hemos mencionado. Ustedes ven este tipo de colonia y dicen que es una levadura. Y las pueden observar con azul de lactofenol o grano. Y también se pueden observar si es que están presentes con cualquier otra coloración. Pero lo importante es el azul del lactofenol para ver las formas filamentosas de estos hongos. Bien, esto es con respecto a las características macroscópicas y microscópicas que nos permiten identificar a los hongos. Pero en la actualidad, como les mencionaba, hay laboratorios pues que tienen una infraestructura más desarrollada, como por ejemplo pues el INEM, algunos hospitales como Rebagliati, que tienen ya equipos especializados que permiten identificar a estos hongos, principalmente cuando se trata de infecciones sistémicas. Hay que aislar una fungemia, por ejemplo, hongos, se sospecha de hongos en sangre, entonces hay que identificarlo rápido porque hay que darle tratamiento a este paciente. Los hongos demoran un poquito en desarrollar, no son como las bacterias, ¿no? Desarrollan los más simples 3, 4 días. Entonces hay formas convencionales para identificar, no convencionales, para identificar estos hongos. Y ahí les he enviado también ya el seminario donde se va a tratar las formas no convencionales para la identificación de los hongos relacionados con la salud pública. Entonces, ahora vamos a dejar de compartir alguna observación. Ya, entonces, acá está. Entonces, si todo está bien, vamos a pasar a hablar sobre la reproducción de los hongos. Espera un ratito para mirar. Ventana, uy, se ha ido. Reproducción, aquí tenemos reproducción, compartir. Después colocamos la otra clase. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito más sobre la reproducción de los hongos, que tiene que ver con la clasificación taxonómica de estos microorganismos. Entonces ya conocen ustedes, acá hablamos de competencias, ¿no es cierto? Los alumnos conocen ya los tipos y llegan al terminar la clase, conocen ya los tipos y formas de reproducción, estudian las características morfológicas sexuales y que intervienen en la reproducción. Ya les había mencionado que la reproducción puede ser asexual y sexual. Ya les he mencionado la diferencia que hay entre la reproducción asexual y sexual. Recordando un poco, se dice que en la primera, llamada también forma somática o vegetativa, no hay intercambio genético. Se puede producir varias veces al año, cuantas veces uno desee. Por ejemplo, en el laboratorio podremos replicar las veces que queremos a las colonias de los hongos y estos van a desarrollar. Es un proceso muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es darle el sustrato adecuado para que estos hongos desarrollen. Producen gran cantidad de microorganismos idénticos a su progenitor. Ahora, el núcleo de estos hongos es un núcleo haploide, con n número de cromosomas. En cambio,
para la reproducción sexual se requiere de dos células, dos células fisiológicamente diferentes, de la misma especie, pero fisiológicamente diferentes. Se presenta pues una o dos veces al año, pero como les había mencionado, esto se presenta en el nicho ecológico de estos hongos. Producen menos individuos, pero con variedad genética, porque acá los cromosomas van a dar la variedad genética, dando lugar a un núcleo diploide, ¿no? Con 12, como dice diploide, con 2 en el número de cromosomas. Ya les había mostrado esto, que los hongos pueden presentar también reproducción asexual y sexual. Nosotros, les he mencionado, vamos a estudiar la reproducción sexual. Aquí tenemos la reproducción asexual. Para que se produzca la reproducción asexual, hemos mencionado que basta con colocar al hongo en un sustrato adecuado y va a haber una conidiogénesis. Se van a formar estructuras de germinación y se produce la conidiogénesis. Estas hifas, las hifas producen el micelio. Ahora, este micelio podemos encontrar estructuras masculinas y femeninas en algunos casos, que si son estructuras fisiológicamente diferentes, se van a unir, va a haber fusión de citoplasmas, ¿no? Y vamos a tener un heterocarión, va a haber fusión de núcleos para formarse el cigote, dando lugar a un núcleo diploide. ¿Cómo se va a dividir este núcleo? Por meiosis, ¿no? Y esta meiosis por meiosis va a dar lugar a estructuras, a conidias o esporas que van a germinar y van a dar lugar al micelio. O pueden germinar y reproducirse asexualmente. Muy bien. La reproducción asexual es por mitosis. Entonces tenemos mitosis, la sexual, y meiosis, la reproducción sexual. Tenemos aquí, ¿qué pasa con las levaduras? ¿Cómo se reproducen las levaduras? Las levaduras tienen tres formas de reproducirse asexualmente. Por gemación, ya la conocen ustedes, se forma una yema o blastoconidia que desarrolla hasta formar una célula hija del tamaño de la célula madre y se desprende. Esto vamos a ver ya después el crecimiento, cómo es que se produce en la célula para que se produzca esta gemación. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase hoy día. Se pueden reproducir por fisión binaria, es decir, que la célula empieza a escindirse en la parte central y llega un momento que forman un punto que permite la separación de dos células. O fragmentación, la célula empieza a debilitarse en la parte central, se separan los núcleos y luego las células. Entonces, la forma como se reproducen las levaduras. Esta es una estructura que la vamos a ver posteriormente. Miren ustedes, esta es la forma como internamente van a crecer las yemas o blastoconidias. La forma de reproducción en hongos filamentosos es diferente. Se dice que tiene una reproducción talofítica por hifas, por ejemplo. Cuando cualquier pedacito, cualquier hifa, un trocito de hifa, cae a un sustrato y el hongo va a desarrollar y va a germinar, va a producir un tubo germinativo y va a desarrollar una hifa. O bien las artroconidias. Tenemos aquí las artroconidias,
que observan ustedes, estructuras rectangulares de doble pared que caen a un sustrato y desarrollan. O clamiconidias, estas estructuras redondas que caen a un sustrato y desarrollan. Entonces, ya conocemos este término, esporos de origen externo vienen a ser conidias y esporos de origen interno vienen a ser las esporas. Las conidias también ya habíamos mencionado que pueden ser microconidias, son estructuras unicelulares de 2, 3, 4 micras dependiendo de la especie, como pueden ver que se desarrolla sobre la superficie de la hifa, o pueden ser macroconidias que pueden medir 10, 12, 13 micras dependiendo de la especie. Miren, acá tenemos un hongo hialino, no tiene color. El color azul se debe al colorante de azul del lactofenol. Estos son hialinos. Y hay hongos oscuros, los dematiáceos, que tienen un pigmento natural de color pardo. Y miren ustedes diferentes tipos de macroconidias. Entonces tenemos las unicelulares, que son microconidias, que pueden ser de diferente, pueden ser redondas, ovaladas, y las multicelulares que pueden tener un tabique, varios tabiques, transversales o tabiques transversales y verticales. Esto lo van a ver muy bien en la práctica. Ahora, habíamos mencionado los conidióforos, estructuras especializadas, que también varían dependiendo de la especie. Algunos se ramifican para dar origen a las conidias, otras forman una estructura, se ensanchan, forman una vesícula, y estas vesículas dan estructuras alargadas que originan las conidias. Y así tenemos diferentes tipos de conidióforos, ¿no? Estos otros son muy delgaditos, conidióforos muy delgaditos, que en su extremo distal se agrupan las conidias, dando el aspecto de una florcita. Entonces, tenemos nosotros a las estructuras asexuales, aquí tenemos a las estructuras asexuales internas, ya conocen ustedes a las esporas, y presentan pues diferentes formas, ¿no? Depende de las especies. La reproducción sexual, les había dicho que es muy rara, se presenta solamente en otoño o invierno y una vez por ciclo. Forman estructuras reproductivas resistentes, ¿no? De alta capacidad para adaptarse y germinar. Involucra, ya lo hemos mencionado, la unión de dos células compatibles. Entonces tenemos acá dos células compatibles que se unen, comparten sus núcleos, estos núcleos se unen y dan lugar a un núcleo diploide, que por meiosis se va a diferenciar y va a dar a células con n número de cromosomas. Entonces hay diferentes células diploides. Tenemos el cigote, en este caso tenemos dos gametos, tenemos las ascas, que da lugar a las ascosporas, y las basidiosporas, ya lo hemos mencionado. Hay estructuras especializadas en caso de los ascos. Esto es para que ustedes tengan una idea, no necesitan pues conocer exactamente esto, porque esto no lo van a ver en la práctica, pero ustedes van a leer y van a decir, y los ascocarpos, para que tengan una idea nada más. Y luego tenemos las diferentes formas de reproducción sexual, donde
intervienen los gametangios, ya lo habíamos mencionado. Estos pueden ser isogametangios cuando son iguales. Se les denomina a gametangio masculino, femenino, o con letra mayúscula o letra minúscula. Heterogametangios, donde el gametangio masculino se denomina anteridio, que da lugar a los espermáceos, denominados también microgametos, el oogonio, que da lugar al óvulo esporas, o macrogametos. Entonces aquí tenemos las diferentes formas de reproducción, la copulación planogamética, donde los dos gametos son iguales, la plasmogamia, donde se unen la heterogamia, donde hay dos elementos diferentes, miren ustedes, aquí tenemos el anteridio y aquí tenemos el oogonio, ¿no? Hay copulación gametangial, gameto positivo, gameto negativo, y así tenemos a los espermáceos que tienden a copular al anteridio. Entonces son diferentes tipos para que ustedes tengan una idea. Ahora, la reproducción sexual puede ser homotálica y heterotálica. Homotálica cuando los órganos sexuales se encuentran en la misma hifa. Tenemos aquí una hifa, aquí tenemos el anteridio y aquí el oogonio. Y heterotálica cuando los órganos de reproducción se encuentran en diferentes cuerpos vegetativos, ¿no? En hifas diferentes, pero son de la misma especie. Como les decía, es importante tener una idea de estas estructuras porque esto nos va a servir a nosotros para estudiar la clasificación de los hongos. Miren ustedes, este cuadro es un poquito odiosito. Lo importante aquí que tenemos al reino fungi, y de este reino fungi lo que nosotros vamos a estudiar fundamentalmente es al grupo de los hongos verdaderos. No nos interesan estos hongos. Estos son los primitivos, son principalmente patógenos de plantas. A nosotros nos interesan los hongos verdaderos, a los de la subdivisión eumicotina, hongos más evolucionados. Y dentro de estos más evolucionados tenemos a los zigomicetes, que sí presentan hongos que producen enfermedades en el humano, y a hongos mucho más evolucionados, llamados hongos superiores, a las especies de los ascomicetes, basidiomicetes y deuteromicetes. Entonces, si hablamos de clasificación de hongos, pensemos en estos hongos, los hongos que están dentro del grupo de los que están en rojo. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen de estos hongos: reino fungi, reino micote, clase Zigomicetes. Tenemos especies de Rhizopus, Absidia mucor, que en la siguiente clase lo vamos a estudiar. Pero una característica importante de estos hongos es que presentan hifas cenocíticas, hifas no septadas. Entonces, cuando hagamos la clase les digo, son hongos con hifas cenocíticas y ustedes ya saben que pertenece a la clase Zigomicetes. Tienen una colonia, miran al microscopio. Si no ven tabiques, ustedes dicen son hifas cenocíticas, pertenecen a la clase Zigomicetes. Una característica de estos hongos que tienen copulación gametangial y producen cigosporas. Pero lo que nos interesa a nosotros, los hemos mirado ahora en la clase anterior, es aquellos hongos que producen, estos hongos producen esporangios. Y dentro de estos esporangios a las esporangiosporas o esporas. Entonces los zigomicetos producen esporas.
Si ustedes ven un hongo con un esporangio dentro, estructura, ese es un zigomicete. Entonces, esa es la forma como van a estudiar ustedes a estos hongos. De igual manera, tenemos a la clase ascomiceto, que corresponde, miren, a 75% de los hongos. Tienen una pared celular con quitina y glucanos, micelio con hifas septadas y levaduras. Ya en el caso anterior solamente eran hifas cenocíticas y hongos filamentosos. No hablamos de levaduras. Los ascomicetos presentan hifas, son hongos filamentosos y hongos levaduriformes. La reproducción sexual por ascospora y la asexual por conidias. Ahora, de todas maneras, esto es un poquito difícil. Antiguamente se pensaba que Arthroderma era un hongo diferente de Trichophyton. Con los estudios posteriores se vio que Arthroderma eran los hongos en su fase de reproducción asexual, que en su fase de reproducción sexual, pero que en su fase de reproducción asexual forman estructuras diferentes, y en este caso tenemos a las especies de Trichophyton. Eurotium era la forma sexuada de Aspergillus. Aspergillus es la forma asexual. Y Ciberella, forma sexuada, y Fusarium es la forma asexual. Luego tenemos a los Basidiomycetes, algo parecido a los ascomicetes, presentan hongos con filamentos y levaduras. Pero en estos dos casos las hifas son septadas. Los únicos que presentan hifas cenocíticas son los hongos zigomicetos. Formas sexuales, estructuras sexuales, basidioconidias, y la forma asexual, conidias y esporas. Miren, en este caso hay esporas. Un hongo representativo para nosotros, que lo vamos a estudiar muy bien porque es muy importante, es el Cryptococcus neoformans. Y finalmente tenemos a la clase de Deuteromycetes, a esta clase donde no presentan estos hongos. Hay hongos que han perdido la forma sexual, y solamente se le conoce la forma asexual, por eso que se le dice forma o fungi imperfecti, hongos imperfectos. ¿Ya? Entonces se pueden reproducir por conidios o esporas. Y su micelio está constituida por hifas septadas. Conclusión: solo los zigomicetes presentan hifas no tabicadas o cenocíticos. Entonces, este grupo de hongos se les desconoce nuevamente la reproducción sexual, o han perdido la capacidad de reproducirse sexualmente. Entonces, esto es con respecto a la reproducción de los hongos. Gracias a esta reproducción de los hongos, ya nosotros podemos clasificar a estas características, podemos conocer a los hongos. Miren ustedes, este es para descansar un poquito y ver qué malcriados son los hongos. Les encanta la quitina y utilizan la quitina del corazón de estos insectos, y se van a desarrollar en toda la superficie. Miren ustedes cómo les encanta la quitina. Y otros que se les llama hongos asesinos, hongos pescadores, que producen trampas, y cuando pasa un cesto de un gusanito por ahí, los atrapan y absorben las sustancias nutritivas. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a la reproducción? ¿No hay problema? ¿No hay ningún problema? No hay problema. Se están escuchando, ¿no es cierto, Robert? ¿Están escuchando? Muy bien.
Entonces, para terminar, nosotros vamos a estudiar las estructuras de los hongos. ¿Ya? Con respecto a las estructuras de los hongos, ya no, si no nos vamos a cansar, tenemos las competencias, estudiar cada una de las estructuras. Nos referimos a la pared celular, membrana celular, la ultraestructura y gracias a estas estructuras cómo se produce el crecimiento de los hongos. Como cualquier ser vivo, cualquier célula viva, tenemos acá una célula fúngica donde encontramos la pared celular, membrana celular, llamada también plasmolema, recuerden. Les puedo decir características del plasmolema, ¿no? Entonces, también se le llama plasmolema, y el protoplasma, que es la parte viva del hongo, donde encontramos el citoplasma y el núcleo. Y aquí, una estructura y extensión hifal, miren ustedes. Esta es una hifa donde vamos a ver las diferentes partes que tiene esta hifa. La parte más joven es la llamada zona de crecimiento. En esta zona de crecimiento nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de estructuras así redonditas denominadas vesículas citoplasmáticas. Estas vesículas citoplasmáticas tienen que ver con el crecimiento apical de la célula. Esta estructura se denomina domo. ¿Bien? Bien, detrás del domo tenemos una zona, tenemos el laboratorio químico. Aquí se desarrolla todo lo relacionado al metabolismo de los hongos. Es aquí donde se van a producir los diversos tipos de enzimas que van a ser excretadas al exterior, y estas enzimas luego van a disolver las sustancias orgánicas que luego van a ser absorbidas por las partes más jóvenes del hongo. Entonces aquí tenemos la zona de absorción también. Tenemos la zona de almacenamiento, la parte más posterior a la zona de absorción ya está envejeciendo. Las células están envejeciendo y se convierten en zonas donde se almacenan glicógeno, lípidos, fosfolípidos, vacuolas, ¿no? Entonces es un lugar de almacenamiento. Y finalmente tenemos la zona más antigua, es la zona de desenescencia, es decir, es la zona donde ya la pared celular se debilita tanto, envejece tanto, que empieza a desaparecer. Si nosotros coloreamos una célula fúngica y vemos que no colorea bien, es porque es una célula ya antigua. Ya es una célula antigua, ya probablemente la pared celular está envejecida y no está captando bien el colorante. Aquí podemos encontrar inclusive vacuolas muy grandes. Y aquí el microscopio electrónico de una célula fúngica, lo importante acá es que quiero que vean las de gran cantidad de vesículas citoplasmáticas en esta zona de crecimiento, en la zona del domo. Y aquí lo vamos a describir ahora, las estructuras. Entonces ya conocemos a la pared celular, que en hongos filamentosos está constituido por hifas. Ya conocemos que estas hifas constituyen un tubo rígido con su diámetro de 1 a 30 micras y, como vuelvo a repetir, presenta una zona de crecimiento denominado domo, cuya pared es mucho más delgada, de 150 micras. Pero la zona más antigua, la parte posterior, ya no se mide en micras, 150 nanómetros, la parte posterior ya es mucho más delgada. Este es micras, delgada, 150
micras, ¿no? Nanómetros. Y esta es de 500 nanómetros, más pequeña. Las partes más antiguas se desintegran por autólisis. Entonces, ¿por qué están constituidas? ¿Cuál es la ultraestructura de la pared celular de los hongos? Los hongos están constituidas por una red de microfibrillas, como ya les había mencionado, unidos por una sustancia amorfa. Esta sustancia amorfa se mezcla con estas microfibrillas y forma una pared celular bastante dura, bastante gruesa. La composición química de toda esta pared celular, tanto de la capa amorfa como de las microfibrillas, viene a ser el 80-90% polisacáridos, 5 a 10% de proteínas y lípidos y pequeñas cantidades de pigmentos y polifosfatos. Ahora, ya conocemos dónde está la sustancia amorfa. Tenemos aquí la sustancia amorfa, esa sustancia constituida por polisacáridos no fibrilares. Estas están constituidas pues por polímeros de glucanas, ya hemos hablado del glicógeno, alfa 1,3 glucanas, que al microscopio electrónico se observan como formas de agujas, alfa 1,3, alfa 1,4 glucanas, esta última, denominada también nigeriana, presente en los hongos oscuros, por ejemplo el Aspergillus niger, que tiene una cabeza de color oscuro, y polímeros de mananas. No todos los hongos presentan mananas, estas se encuentran principalmente en levaduras. Así tenemos las alfa-mananas, ¿no? Constituyente principal de las levaduras, beta-mananas, y las galactomananas, que pueden estar presentes en hongos filamentosos y en hongos levaduriformes. Este es un compuesto que se encuentra en pequeña cantidad, pero es un buen inductor de inmunidad. Está constituido por ácido glucurónico. Entonces, este compuesto es muy importante porque, por ejemplo, en caso de una infección sistémica por Aspergillus, lo que se busca es la presencia de galactomananas ya por métodos no convencionales. Entonces, por eso lo he subrayado de rojo. Luego tenemos polímeros de la glucosa como beta 1,3 glucano, 1,6 glucano. Con respecto a las microfibrillas, los polisacáridos fibrilares están constituidos por anillos de glucopiranosa. Miren ustedes, anillos de glucopiranosa, estos están unidos por enlaces beta 1,4. Tenemos la glucosa con su polímero celulosa. Entonces hemos dicho que los hongos tienen quitina, celulosa y nosotros tenemos también quitosana. Miren, tenemos la glucosamina con su polímero quitosana, N-acetilglucosamina con su polímero quitana. Todos ellos unidos por enlace beta 1,4. Lo importante acá es que este es el componente principal. Y los otros compuestos, los otros polisacáridos pueden estar o no presentes. Eso es lo que diferencia a las especies. Algunas pueden tener quitina quitosana o quitina celulosa, en fin. Además, en la pared celular podemos encontrar proteínas y lípidos, hemos dicho en 5 a 10%. Sabemos que las proteínas tienen una función estructural, función enzimática para la síntesis y lisis de la pared celular. Y así tenemos glicina y prolina fundamentalmente. Tenemos pequeñas cantidades, también 5 a 10% de lípidos. Lo importante acá es que le da cierta tonicidad a la pared celular.
y tienen una propiedad hidrofóbica. Si ustedes le agregan unas gotitas de agua a una colonia, ustedes van a ver que las gotitas de agua no se mezclan fácilmente. Y finalmente aquí tenemos un cuadrito, miren ustedes, un cuadrito donde vemos la clasificación de los hongos por el tipo de polisacárido que presenta. Los más antiguos tienen celulosa y glucógeno, celulosa, beta-glucano son los más antiguos. Y aquí empezamos con los eumicetos, donde la quitina está presente y tenemos quitina y quitosana, los cigomicetos, y así sucesivamente para que se den cuenta cómo coincide la composición química de los hongos, de la estructura de su pared celular con el grupo taxonómico de estos microorganismos. Ahora, existen diferencias en cuanto al contenido de compuestos químicos. Por ejemplo, hay diferencia entre las hifas y levaduras. Acá les he puesto una levadura y acá les he puesto un hongo filamentoso. Por ejemplo, en las hifas de Mucorrhoxi no se encuentra nitrógeno, pero sí encontramos gran cantidad de nitrógeno a diferencia de las levaduras. Los lípidos sí están casi parejos, las proteínas un poquito más, las levaduras, y con respecto a la quitina, miren ustedes, los hongos con hifas presentan mayor cantidad de hifas y glucanos. Perdón, mayor cantidad de hifas y quitosanos. Entonces, este es un compuesto muy importante para nosotros, un compuesto muy importante para los hongos filamentosos. En cambio, las levaduras tienen gran cantidad de mananas y glucanos. ¿Ya? Entonces, esto es la diferencia entre los componentes químicos que existen entre las levaduras y los hongos filamentosos. ¿Cuál es la función de la pared celular? Tiene una función de protección contra los agentes externos. Y hemos mencionado que es una pared celular gruesa, dura, con la fuerza tensil del acero, no permite que ingresen así nomás cualquier compuesto químico, ¿no? Hay protección contra los agentes internos. ¿Y cómo es esto? Hemos mencionado que la célula fúngica es un laboratorio químico y todos los fenómenos metabólicos que producen podrían producir la ruptura de la célula y esta pared celular impide esa ruptura. Es responsable de la forma que presentan los hongos, es responsable de la formación de las estructuras sexuales y es un coladero de enzimas. Ya, muy bien, los hongos, la pared celular dicen pasen nomás, no hay problema, o sea, tienen permeabilidad. Luego, por debajo de la pared celular tenemos la membrana celular y, como les había dicho, llamada también plasmolema. Y su función es la de permeabilidad. Es la pared celular que dice tú pasas y este sí pasa. Presenta hasta 3 capas, 2 de fosfolípidos y una de proteínas. Ya hemos mencionado que las proteínas tienen función estructural y la otra regula pues entrada y salida de los materiales. Contiene permeasas. Ya hemos mencionado que contiene ergosterol y hemos mencionado lo importante que es el ergosterol. Ahora, quiero que vean muy bien este punto. Presenta pliegues o invaginaciones hacia el citoplasma. Estas invaginaciones, estos globitos que produce hacia el citoplasma, se denominan lomasomas o plasmodesmos. En estos lomasomas o plasmodesmos se acumulan las vesículas. Recuerdan que
les habían mostrado una gran cantidad de vesículas en el domo. Esas vesículas se acumulan en los plasmodesmos y tiene pues función secretora. Ahora, la membrana celular también tiene relación con la formación de septos. Entre célula y célula se forman septos que dividen compartimientos las hifas. Estos se presentan en hongos tabicados, tienen crecimiento centrípeto y tienen orificios que presentan conexión con células adyacentes. Así hay septos que presentan un solo poro central, como pueden ver en este esquema. Estos se presentan en ascomicetes y deuteromicetos, o dos poros centrales presentes en basidiomicetes. Ahora, ¿cuál es la función de estos septos? Permiten el paso de ribosomas y mitocondrias de una célula a otro, el flujo de nutrientes líquidos a lo largo de todas las hifas. Produce una contención de daños. Si una parte de la hifa resulta dañado, el septo puede bloquearse y aislar la célula afectada, evitando que el resto del hongo pierda citoplasma y muera. Tiene que ver también con el desarrollo y reproducción, son vitales para la formación de estructuras multicelulares, el desarrollo de esporas, conidias y la diferenciación celular de las células. Luego tenemos el citoplasma, la parte viva del hongo, donde nosotros vamos a encontrar mitocondrias. Estas mitocondrias no las encontramos nosotros en las bacterias. Pueden ser redondas o en forma de bastón. ¿Y qué contienen las mitocondrias? DNA. ¿Cuál es su función? Síntesis de proteínas. Ya aquí tenemos, pues miren ustedes, es portadora de enzimas de la cadena respiratoria de Krebs y fosforilización oxidativa. Por eso es que estas hifas aproximadamente hay 100 por células, en levaduras muy pocas. También encontramos dispersos los ribosomas, que piden entre 20 a 30 nanómetros. Están dispersas o se adhieren a la superficie del retículo endoplasmático, mitocondrias y otras partículas. Entonces los ribosomas están esparcidas por todo sitio, que contienen RNA. También tienen que ver con la síntesis de proteínas. Seguimos hablando del citoplasma y el sistema endomembranal. Miren ustedes, tenemos aquí el retículo endoplasmático. Primero voy a poner acá para que vean ustedes aquí el núcleo y aquí tenemos el retículo endoplasmático. ¿Ya? Entonces pasamos para acá. Entonces, el retículo endoplasmático, dice, tenemos aquí el núcleo nuevamente. Pegado al núcleo tenemos un entramado de laminillas dobles, túbulos y partículas esferoidales, compuestos estas partículas de lipoproteínas. Estos son muy importantes, el retículo endoplasmático es muy importante porque segrega macrovesículas que contienen pues sustancias, materias nutritivas intracelulares, sirve para el transporte intracelular de materias nutritivas. Entonces aquí se van a formar macrovesículas que llegan al aparato de Golgi que se encuentran acá. Estas macrovesículas llegan al aparato de Golgi y sintetizan las vesículas citoplasmáticas. Entonces, como pueden ver, estas vesículas citoplasmáticas
tienen que ver con el crecimiento apical de la célula. Empiezan su formación acá con el retículo endoplasmático, influyen los ribosomas, el aparato de Golgi o dictiosoma y finalmente vesículas citoplasmáticas relacionadas con el crecimiento apical de los hongos. Entonces, miren, todas estas vesículas citoplasmáticas se dirigen hacia la parte más joven de la célula, se acumulan en las vesículas, en la membrana citoplasmática, ¿ya? Y se acumulan en la membrana citoplasmática. Y aquí podemos ver el crecimiento apical de estos microorganismos. Tenemos a las mitocondrias, a los ribosomas, a las vacuolas y a las vesículas. Miren ustedes cómo van las vesículas, van y se dirigen hacia la membrana celular. Y aquí lo vemos mucho mejor. Observen ustedes, retículo endoplasmático, forman macromoléculas, tenemos el dictiosoma, tenemos ribosomas, se forman las vesículas citoplasmáticas que llegan acá a la membrana celular y se acumulan en los plasmodesmos. Ya estas invaginaciones que observan en el plasmolema o membranas citoplasmáticas se denominan plasmodesmos, y es ahí donde se acumulan estas vesículas, que contienen mucho material. ¿Cuál es la función entonces de estas vesículas citoplasmáticas? Transportan enzimas que rompen o sintetizan la pared celular. Cuando hablamos de pared celular, estamos hablando de microfibrillas y estamos hablando también de la sustancia amorfa, polisacáridos de la sustancia amorfa. Transportan nuevos materiales e incrementan la superficie también de la membrana celular. Entonces aquí tenemos un cuadro con diferentes tipos de enzimas que van a llegar a los plasmodesmos, ya, que se encuentran producidos por el plasmolema. Y estas van a producir crecimiento de la membrana celular y crecimiento de la pared celular. Aquí tenemos un esquema, sustancia amorfa que cubre completamente a las microfibrillas, y aquí tenemos la membrana celular. Esta es la membrana celular con plasmolema y plasmodesmos, que contiene vesículas. Estas vesículas ya habíamos mencionado que tienen enzimas hidrolíticas y sintetizadoras. Estas enzimas llegan a la pared celular y producen lisis, hidrólisis de las microfibrillas y de los polisacáridos de la sustancia amorfa. Luego, las enzimas sintetizadoras van a llegar a estos polisacáridos fibrilares y no fibrilares y se van a adosar a ellos y van a producir el crecimiento tanto de la base de la membrana celular y de la pared celular. En este caso estamos hablando exclusivamente de la pared celular. Aquí tenemos un esquema de Barnick y García que habla de lo mismo para que ustedes lo revisen. ¿Y qué sucede con las levaduras? Con las levaduras sucede algo similar. Algo similar tenemos aquí el núcleo, miren ustedes. Aquí tenemos esta estructura, retículo endoteliales, abundantes ribosomas por todo sitio. Tenemos el dictiosoma, y las macromoléculas, las micromoléculas constituidas por las vesículas citoplasmáticas que se dirigen, todo este
compuesto se dirige hacia las células hijas para dar lugar al crecimiento de, de, eh, de la célula. Este núcleo se va a dividir, también va a pasar a la célula hija y vamos a tener pues una célula hija con un núcleo, 2 núcleos, 4 núcleos, en fin, dependiendo de la especie del hongo. Entonces esto es con respecto al crecimiento del hongo, de los hongos, tanto hongos filamentosos como hongos levaduriformes. No hoy día, en la siguiente clase, vamos a ver pues los elementos nutritivos que requieren los hongos, los factores de crecimiento, los factores ambientales que requieren los hongos para poder desarrollar, para poder crecer, ¿no es cierto?, adecuadamente por los fenómenos que se les ha explicado. Bien, si tuviesen alguna pregunta, ustedes, por favor, aquí tenemos un esquema de los hongos asesinos, ¿no? Preguntas, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Muy bien, estimados estudiantes, hemos terminado la clase. Hemos terminado la clase.